El silencio en el gran salón de Silverwood no era verdaderamente silencioso. Era la pesada quietud expectante que viene antes de una tormenta. Una cosa viva hecha de aliento contenido y corazones latiendo. Yo era parte de ese silencio, un fantasma tejido en las sombras de la galería superior. Vestía el gris monótono de una fregona, un disfraz que olía a pan rancio y maderas. Era un camuflaje patético, pero me había traído hasta aquí, hasta este momento, hasta esta destrucción. Nunca debí haber venido. El pensamiento fue un afilado fragmento de hielo en mi pecho, pero él había dejado de venir a mí hace 3 días. Kalin, mi Kalin, el rey alfa que me encontró en la biblioteca, perdida en un volumen de antigua herboristería, y que me miró no como a una sirvienta, sino como si yo fuera la única estrella en un cielo oscuro. Durante 6 meses, construimos un mundo secreto en horas robadas. Paseos en el jardín de rosas bañado por la luna donde su risa era un sonido cálido y privado. Conversaciones en la tranquila botica donde él hablaba del peso de la corona, no a su consejo, sino a mí, su mano rozando la mía mientras tomaba una taza de té, un toque que enviaba una corriente de relámpagos directo a mi alma. Él habló de un lazo más profundo que los linajes, una verdad que un día no necesitaría ser escondida. El consejo ve alianzas, Lyra. Había susurrado una tarde, su frente apoyada contra la mía. Pero mi lobo solo te ve a ti. Cuando sea el momento adecuado, te elegiré antes que a cada anciano y cada manada. Tú no eres mi secreto, eres la única verdad de mi corazón. Le creí. Oh, cuán tontamente, completamente le creí. Mi mano escondida en los pliegues de mi áspera falda se desvió hacia el suave hinchazón de mi abdomen. Un secreto diferente vivía allí, una pequeña verdad revoloteante que habíamos creado. Había planeado decírselo esta noche después de la ceremonia. Tenía las palabras acunadas en mi boca como piedras preciosas, pero el silencio de él estos últimos días había crecido hasta convertirse en una cosa monstruosa y resonante. Así que vine aquí para presenciar la elección por mí misma. Las grandes puertas gimieron al abrirse. Él entró, Kalin. El aire abandonó mis pulmones en un doloroso torrente. Era magnífico y terrible, ataviado con la obsidiana en una armadura ceremonial de plata. Era cada pulgada el rey, pero su paso, usualmente tan fluido y poderoso, era rígido. Sus hombros, tan a menudo relajados en mi presencia, eran una línea tensa, y su rostro, su hermoso rostro, era una máscara. Su mandíbula estaba apretada, sus labios una línea fina y severa. Pero fueron sus ojos los que me destrozaron. Donde yo estaba acostumbrada a la calidez y al fuego ámbar, solo había un vacío plano y pulido. Un extraño miraba desde detrás de sus ojos. Este no era el hombre que había besado mis lágrimas. Esto era una estatua. Mi marca, la que él había colocado en la curva de mi hombro en un momento de tranquila y profunda posesión, comenzó a arder. No el suave calor de su memoria, sino un dolor agudo e insistente. Mira hacia arriba, le rogué con cada partícula de mi ser. Recuerda mi nombre. Recuerda a nuestro hijo. Las 5 candidatas se deslizaron hacia el estrado como cisnes en un lago oscuro, hijas de las casas más poderosas, cada una obra maestra de política y gracia. Y entre ellas, tan inevitable como el invierno, estaba Sarafina de la casa Velo de Escarcha, cabello como luz de luna hilada, ojos de un azul cristalino penetrante, un emblema viviente de poder frío y calculado. La multitud suspiró su nombre. Ella era la elección correcta, la única elección para un rey que valoraba su trono. El anciano mayor,
Un hombre antiguo con una voz como piedra raspada pronunció las palabras rituales. Kalin, rey alfa de Silverwood, sangre del primer lobo. El reino contiene su aliento. Los tratados están equilibrados. Habla ahora y nombra el corazón que latirá junto al tuyo. Nombra a tu reina. El silencio que siguió fue absoluto, un vacío que robó el aire de la sala. Apreté un puño contra mi boca. La quemadura en mi hombro se convirtió en una marca. Ahora di mi nombre. Termina la farsa. Él se movió. Estaba mal, muy mal. Su paso era mecánico, el andar de un títere que se sacude. Se detuvo ante Sarafina. No miró a las otras, no miró hacia las sombras. Simplemente abrió la boca y una palabra muerta y hueca cayó. Sarafina. El salón estalló. Un torrente de ruido, vítores, aullidos, la atronadora aprobación de un reino que aseguraba su futuro. El sonido fue una ola física que se estrelló contra mí, pero no sentí nada. Estaba entumecida. El dolor en mi hombro explotó en una supernova de agonía. Me desplomé contra la fría columna de piedra, un grito silencioso desgarrando mi garganta. A través del velo de mis lágrimas, lo vi tomar su mano. Lo vi llevar sus delicados dedos a sus labios. Vi la triunfante sonrisa glacial que tocó la boca de Sarafina. Él realizó el gesto perfectamente. No mostró vacilación, ni arrepentimiento, ni un parpadeo del hombre que había jurado que yo era su única verdad. Yo no era nada, una diversión, la fantasía tonta de una sirvienta. La vida dentro de mí pateó, una protesta diminuta y desesperada. Nuestro hijo. El pensamiento fue un golpe final y aplastante. Un sonido escapó de mí, un gemido de animal herido tragado por el rugido jubilante. Me aparté de la columna, mis piernas temblando tan violentamente que pensé que fallarían. Tenía que irme ahora antes de que el dolor se solidificara y me atrapara aquí para siempre. Huí escaleras abajo por la escalera de caracol destinada a los sirvientes, mis pies resbalando en los escalones gastados. Los pasajes estaban desiertos, todos reunidos para el espectáculo. Mi aliento salía en jadeos dolorosos y entrecortados que resonaban en la vacía garganta de piedra del castillo. Su hijo ha elegido a otra reina, mientras su propia sangre crece dentro de mí. La humillación era un sabor a ceniza y cobre. No presenciaría allí su unión. No respiraría el aire de este lugar traicionero un momento más. Mi pequeña habitación en los aposentos del sanador era un refugio convertido en prisión. Me movía como un autómata, metiendo en una pequeña bolsa cosas prácticas, 2 vestidos de lana, el relicario de mi madre, una bolsa de mis hierbas más vitales. Me detuve en la ventana estrecha. Abajo, en el patio central, se encendían hogueras, pintando los rostros celebrantes en tonos cambiantes de naranja y oro. En algún lugar de esa multitud, Kalin estaba aceptando la lealtad de sus señores por su sabia elección estratégica. Sarafina sin duda ya estaba planeando la decoración de sus nuevas cámaras, y nadie en todo Silverwood sabía que el verdadero heredero del rey y la mujer que lo llevaba estaban desapareciendo en la noche implacable. Puse ambas manos en la hinchazón de mi vientre, donde 2 pequeños corazones latían un ritmo frenético contra mis palmas. Perdóname, susurré, las palabras raspando. Nunca fuimos destinados para este mundo de coronas y mentiras. Con una última mirada agonizante a la habitación que había albergado mis frágiles esperanzas, apreté mi capa, su capucha cubriendo mi rostro. Me deslicé por la puerta trasera sin vigilancia, la que usaban los cazadores y los carreteros de residuos. La noche de invierno me envolvió. Su frío, una bofetada impactante después del calor del castillo,
Pero era un frío limpio, uno honesto. No miré hacia atrás a las torres brillantes de la fortaleza de Silverwood. No vi las puertas del gran salón abrirse de golpe, ni al rey tropezar en un balcón, sus manos apretadas contra su pecho, como si intentara arrancarse el propio corazón. No oí el aullido que me siguió, un sonido de tal desolación animal y cruda que silenció las festividades e hizo que los lobos de todo el territorio levantaran sus cabezas en un dolor inexplicable compartido. Yo ya me había ido, una sombra tragada por las sombras más profundas de los pinos antiguos, llevando mi corazón roto y mi frágil doble secreto hacia lo desconocido. Willowbrook no tenía secretos. Tenía historias tranquilas contadas junto a la chimenea en las largas noches de invierno. Mi historia era una simple y triste, la de una joven viuda, su esposo perdido en una escaramuza fronteriza, buscando un lugar tranquilo para tener a su hijo y huir de su dolor. Los aldeanos, amables y pragmáticos, hicieron pocas preguntas. El dolor era un lenguaje que entendían. Me dieron la cabaña del viejo herbolario donde el bosque besaba el borde del pueblo, sus muros de piedra cubiertos de hiedra, su techo hundido por la memoria. A cambio, ofrecí mis manos y mi conocimiento. Le puse la pierna rota al viejo Aaron después de una caída. Preparé un té que calmó la tos convulsiva de Millicent. Atendí el parto de los gemelos del herrero en una noche tormentosa, mi propio cuerpo pesado y dolorido por la simpatía. Con cada emplasto aplicado, cada fiebre enfriada, me reconstruí, no como Lyra, el corazón secreto del rey, sino como la sanadora. El nombre se convirtió en una armadura. Pasaron 3 meses. Las nieves profundas se derritieron en arroyos fangosos y los brotes verdes y tenaces se abrieron paso a través de la tierra endurecida por la helada. Mi cuerpo se había transformado. Mi vientre era una cúpula ancha y tensa, tan grande que tenía que maniobrar de lado a través de la puerta de mi propia cabaña. La partera del pueblo, la abuela Marín, chasqueó la lengua y me palpó suavemente. Más grande que cualquier bebé que haya visto, niña, murmuró, sus ojos viejos y sabios brillando. Se sienten como 2 cabezas, 2 pares de codos ahí dentro. Una doble bendición o un doble desafío. Gemelos. La posibilidad era una emoción secreta y un terror profundo. 2 vidas que proteger, 2 herederos a un trono que los había rechazado. Traté de no pensar en él, pero en el profundo silencio de la noche, cuando el viento silbaba por las grietas de la piedra, él estaba allí, no como un recuerdo reconfortante, sino como un dolor físico persistente. La marca en mi hombro nunca se desvaneció. Debió haberlo hecho. Entre los de nuestra especie, una marca de pareja rechazada se disuelve cuando el lazo se rompe, dejando solo un recuerdo y una cicatriz en el alma. La mía hizo lo contrario. Se oscureció de un rosa pálido a un plateado profundo y furioso, y ardía, no constantemente, sino en oleadas impredecibles, un dolor sordo y palpitante que me robaba el aliento. A veces se encendía cuando el viento soplaba del norte, desde la dirección de Silverwood. A veces me despertaba de un sueño profundo, pulsando con un calor que se sentía como un grito silencioso. Y a veces, en esos momentos borrosos entre soñar y despertar, sentía una presencia, una angustia vasta e informe presionando contra los límites de mi mente. Una sensación de ser buscada, cazada por una conciencia tan desesperada que no tenía forma. Me sacudía para despertar, mi corazón latiendo con fuerza. Era el dolor jugando trucos, una extremidad fantasma de un lazo cortado. Colin había elegido a Sarafina. Su lazo conmigo, si alguna vez había sido real,
estaba roto. Cualquier otra cosa era la peligrosa poesía de un corazón roto. Mis días eran una letanía de tareas simples: moler hierbas, hervir jarabes, visitar a los enfermos. Estaba colgando manojos de lavanda para secar de mis vigas, cuando la puerta de mi cabaña se abrió de golpe sin llamar. El joven Finn, el hijo del leñador, estaba allí, su rostro pálido, sus ojos muy abiertos con un miedo que no era para él mismo. Señora Ara, jinetes de la capital. Mis manos se detuvieron. Un manojo de lavanda cayó, esparciendo capullos morados por el suelo. ¿Qué hay de eso, Finn? Mi voz era tranquila. La voz de una sanadora. No traicionaba nada del repentino y salvaje galope de mi corazón. Están en la posada. Dicen que el rey Alfa ha perdido la cabeza. El mundo se inclinó. Agarré el borde de mi sólida mesa de roble, explica. Ha destrozado las provincias del este. Ha enviado a su guardia real a cada aldea, interrogando a todos. Está buscando a una mujer. Nadie sabe quién, pero ofrece una montaña de oro por ella. Dicen que su rabia es como una tormenta. La tierra misma está enferma con ella. Los cultivos están fallando por donde ha pasado. Los lobos aúllan a la luna todo el día y toda la noche. Las palabras de Finn se desparramaron, cada una piedra caída en el estanque inmóvil de mi nueva vida, buscando a una mujer. La marca en mi hombro se encendió, una puñalada repentina y viciosa de calor tan intensa que jadeé. Los bebés patalearon violentamente, una ráfaga de movimiento que se sintió como pánico. No es asunto nuestro, Finn, logré decir, forzando mi voz a la firmeza. Los problemas de los reyes están lejos de Willowbrook. Gracias por decírmelo. Después de que se fue, me desplomé en mi taburete, mis piernas inútiles. Él estaba buscando. ¿Por qué? ¿Para silenciarme permanentemente? ¿Para borrar la vergüenza de nuestra aventura antes de su matrimonio? ¿O el pensamiento era una pequeña llama traicionera? ¿Tenía razón la abuela Marín sobre una doble bendición? ¿Tenía la línea real magia antigua? ¿Podría él de alguna manera sentir a sus herederos? No, eso era fantasía. Había tomado su decisión con ojos fríos y claros. Esto era otra cosa, la culpa de un rey quizás, o una maniobra política que no podía comprender. Me levanté y caminé hacia la pequeña ventana que miraba hacia la línea de árboles. El bosque estaba tranquilo, salpicado por el sol de la tarde, y entonces los vi. Movimiento, una sombra que era demasiado sólida entre las hojas cambiantes. Luego otra, 5 lobos masivos, su pelaje del gris de las nubes de tormenta, permanecían perfectamente quietos al borde del bosque. Sus cabezas estaban levantadas, sus fosas nasales dilatadas. No estaban mirando al pueblo. Estaban mirando directamente a mi cabaña. Un frío más profundo que cualquier invierno se filtró en mis huesos. Me habían encontrado. La quemadura en mi hombro se convirtió en una conflagración, extendiéndose por mi brazo y subiendo por mi cuello. Esto era diferente. Esto era una hoguera de señales, y bajo el dolor, la presencia que había sentido en mis sueños se estrelló en mi mente con aterradora claridad. Era una ola de necesidad pura, sin diluir. Era un aullido con forma. Era él. No solo estaba buscando, estaba cerca, muy cerca. Mi aliento empañó el cristal frío. La puerta trasera conducía al bosque. Estarían allí. La bodega de raíces era una trampa mortal. No había escape. No de esto. Un golpe pesado y deliberado sonó en mi puerta principal. Los lobos en la línea de árboles estaban en sus formas animales. Esto era alguien que caminaba sobre 2 piernas. Mi tiempo como Lyra había terminado. Cogí el atizador de hierro de la chimenea. Su peso era un consuelo patético. Caminé
hacia la puerta, mi otra mano acunando la hinchazón feroz y protectora de mi vientre. Tomé una respiración profunda y temblorosa y la abrí. Un hombre estaba en mi umbral flanqueado por dos guerreros cuyo tamaño y quietud gritaban guardia real. Pero mis ojos fueron atraídos por el hombre del centro. Era mayor, su cabello oscuro, pero muy plateado en las sienes, su rostro grabado con las líneas de mando y preocupación. No vestía armadura, solo una capa de viaje oscura, pero su porte era el de un hombre que había liderado ejércitos. Sus ojos, un ámbar profundo y conocedor, se encontraron con los míos, y en ellos vi no amenaza, sino un profundo y cansado alivio. Mi señora, dijo, y el título era tan ajeno, tan discordante después de meses de señorita, que me encogí. Soy Ronin, primer beta del rey Alpha Kalin. Hemos viajado un camino muy largo para encontrarla. Apreté el agarre del atizador, sosteniéndolo entre nosotros como una espada delgada y feudal. Está equivocado, señor. Mi nombre es Ara. Soy la sanadora del pueblo. La mirada de Ronin se suavizó con algo peligrosamente cercano a la piedad. Usted es Lyra, anteriormente aprendiz de sanadora en la fortaleza de Silverwood. Lleva la marca de posesión del rey en su hombro izquierdo y lleva a su hijo, quizás hijos, dentro de usted. El mundo se redujo al espacio entre sus palabras. ¿Cómo podía saberlo? La marca estaba oculta. Mi condición podría ser la de cualquier viuda. El rey, continuó Ronin al ver la negación en mis ojos, ha descrito la forma exacta y la ubicación de esa marca a cada capitán, cada explorador, cada beta del reino. La ha dibujado en la tierra, la ha grabado en las mesas. Lo persigue. No ha dormido una noche completa desde que desapareció. Está destrozando el tejido mismo de este reino para encontrar a la pareja que se desvaneció después de la elección. La palabra pareja fue un puñetazo en el estómago. Él eligió a otra, Cisee, la vieja traición subiendo como bilis. Él se paró ante todo el reino y nombró a Sarafina Frostville. Su lazo conmigo, si existió, fue cortado esa noche. Ronin sacudió la cabeza. Un movimiento lento y triste. Él no la eligió a ella. No de verdad. Esa noche alguien, creemos que agentes de la casa Frostale, deslizó un veneno en su vino ceremonial, una mezcla vil de acónito y raíz de sombra. No buscaba matar, sino suprimir. Encadenó a su lobo, cortó su conexión con sus propios instintos y con usted. El suelo pareció balancearse bajo mis pies. El recuerdo de sus ojos vacíos, su andar mecánico, no había sido indiferencia, había sido cautiverio. Eso es imposible, susurré. Pero la protesta fue débil. El dolor en mi marca, su negativa a desvanecerse, era una evidencia que me había negado a leer. Los efectos desaparecieron 3 días después, dijo Ronin, acercándose, su voz urgente. Despertó de una neblina negra, gritando su nombre. Lo primero que hizo fue correr a su cámara, cuando la encontró vacía. La mandíbula de Ronin se apretó. Lo que siguió no fue el dolor de un rey por una amante despedida. Fue la rabia y la desesperación de un lobo que había perdido a su verdadera pareja, su otra mitad. Mi mano se levantó sin ser invocada hacia mi hombro, hacia la cicatriz plateada que ardía como una marca. Lo sentí entonces, no solo como mi dolor, sino como un eco, una agonía distante que coincidía, un aullido atrapado en la piel de un hombre. ¿Por qué me dices es esto? Mi voz era un hilo irregular. ¿Por qué no simplemente me arrastras de vuelta? Porque no es seguro, dijo Ronin con severidad. Se metió la mano en la capa y sacó un trozo de pergamino, su sello roto, pero su escudo aún visible. Un cristal de hielo estilizado, el sigilo del velo de escarcha.
Interceptamos esto de camino a un capitán del velo de escarcha. Lo tomé con dedos entumecidos. La letra era elegante, fría. La paloma manchada ha sido localizada en la aldea del sur. El problema y cualquier complicación resultante serán limpiados antes de que la luna esté llena. Larga vida a la reina Serafina. Complicaciones se referían a mis bebés. Un miedo cristalino y frío, más agudo que cualquiera que hubiera conocido, se instaló en mis venas. No solo querían que me fuera, no querían ni rastro de una heredera rival. ¿Asesinos? Respiré. Ronin asintió. Probablemente ya están aquí. Mi señora Kalin viene. El lazo lo está atrayendo aquí como una piedra imán. Cada vez que su marca arde, él lo siente como un punto cardinal. Es el único hilo que lo mantiene de perder la cabeza por completo. Pero si los velos de escarcha la alcanzan primero, no necesitó terminar. Un sonido rompió el tenso silencio. No un aullido, sino el chasquido seco y limpio de una ballesta disparándose desde el bosque. Una flecha brotó a través del marco de la puerta a 1 pulgada de la cabeza de Ronin, su punta brillando con una pasta oscura y viscosa. Veneno de acónito. Están aquí, gruñó Ronin, su cuerpo ya preparándose para la acción. Me empujó de vuelta a la cabaña. La bodega de raíces. Vete ahora. Otra flecha destrozó la ventana rociando cristales. Tropecé, mi equilibrio deshecho por mi cuerpo pesado. A través del dolor roto, vi lobos oscuros fluyendo de los árboles. No los observadores grises, sino bestias elegantes de color negro ónix, con ojos como astillas de pedernal. Los 2 guardias de Ronin irrumpieron desde el porche, sus cuerpos difuminándose mientras se transformaban en pleno salto, encontrándose con los atacantes en un choque de colmillos y furia. Ronin se volvió hacia mí, sus ojos brillando con luz ámbar. Sacó una daga larga y delgada de su bota y me la puso en la mano. La empuñadura estaba fría, la hoja grabada con plata. Esto morderá incluso a un lobo transformado. No dudes. Luego su forma se difuminó, se expandió, y un gran lobo gris plateado se puso en su lugar. Con un rugido que sacudió las paredes de la cabaña, se lanzó a través de la ventana destrozada hacia el caos exterior. Me quedé sola entre los escombros de mi vida segura y sencilla, una daga de plata en mi mano, los gritos de batalla en mis oídos, y las vidas de mis hijos dependiendo de una elección: esconderme en la oscuridad y rezar, o finalmente dejar de huir. La marca en mi hombro era un estallido de dolor, y a través de ella lo sentía a él, a Kalin. Una tormenta de furia y miedo más cerca que nunca. Un tsunami de poder corriendo hacia esta pequeña cabaña al borde del mundo. Él venía, pero los asesinos estaban aquí. Miré la puerta de la bodega, luego la ventana rota que enmarcaba la violencia exterior. El lobo plateado de Ronin estaba rodeado, sangrando de una herida en su flanco. Él estaba ganando tiempo para que yo me escondiera, para acobardarme. Miré mi vientre donde 2 corazones latían una feroz protesta rítmica contra mis costillas. Solté la daga. Cayó con un tintineo en el suelo de piedra. Yo no era una guerrera, era una sanadora. Pero una sanadora sabe que algunas heridas requieren más que vendas. Algunos males requieren una luz demasiado brillante para soportar. Junté mis palmas, cerrando los ojos. Busqué el poder que siempre había escondido, la suave luz dorada que unía huesos y enfriaba fiebres. Pero esta vez no le pedí dulzura. Pensé en mis hijos, en la voluntad robada de Kalin, en el veneno de la copa y las mentiras del salón. Pensé en la justicia, y la luz que respondió no fue suave. Fue un amanecer en mi alma. Crucé la ventana rota hacia el aire
con olor a sangre del claro, y comencé a brillar. El claro era una pesadilla de mandíbulas chasqueantes y acero reluciente. Ronin, un magnífico lobo plateado, era un torbellino de dientes y furia, pero 3 lobos negros lo hostigaban, sus movimientos coordinados, letales. Uno de los guardias del rey yacía inmóvil en la hierba, el otro cojeaba gravemente, la sangre oscureciendo su pelaje leonado. Y en el centro de todo, de pie con calma, con una aplomo escalofriante, había una figura con una capa negra con capucha, una máscara de calavera de lobo ocultando su rostro. Sostenían una ballesta recargada, su punta apuntaba no a los lobos, sino a mí. Los ignoré. Caminé hacia Ronin, mis pies descalzos dejando huellas de luz reluciente en la tierra pisoteada. La radiación dorada que emanaba de mi piel pulsaba con mi latido, con los ritmos gemelos de mis hijos. La lucha se ralentizó. Lobos, tanto amigos como enemigos, giraron sus cabezas, las fosas nasales dilatadas ante el aroma desconocido de magia de vida pura. Sin diluir, no era el poder de un lobo, era algo más antiguo. No lo tendrás, dije, mi voz resonando con una armonía que parecía vibrar en el aire. Me arrodillé junto a Ronin, colocando mis manos brillantes sobre el profundo tajo en su flanco. Él se estremeció, un jadeo humano escapando de su garganta lobuna. La carne bajo mis palmas se retorció y se unió. El sangrado se detuvo, la herida cerrándose a una nueva cicatriz rosa en cuestión de momentos. El asesino enmascarado se recuperó primero. Una bruja. La voz era femenina, aguda con disgusto y sorpresa. La posición del rey es una bruja. Los velos de escarcha pagarán el doble por este premio. Su dedo apretó el gatillo. Levanté la cabeza, encontrándome con las cuencas vacías de la máscara de calavera de lobo. La luz a mi alrededor se encendió, un desafío silencioso y desafiante, pero la curación me había costado. Una oleada de mareo me invadió. El resplandor dorado parpadeó. Había tirado demasiado profundo, demasiado rápido. La asesina lo vio. Una sonrisa cruel fue audible en su voz. La luz se desvanece, pequeña bruja, y los virotes con punta de plata no se preocupan por la magia. Levantó la ballesta y entonces el bosque estalló. No fue un sonido primero, sino una sensación, una presión en el aire, una vibración en el suelo. Los árboles al borde del claro explotaron hacia adentro, no por el viento, sino por el paso de algo inimaginablemente masivo y rápido. Un lobo, negro como una medianoche sin estrellas, más grande que cualquier bestia natural, irrumpió en el claro. Sus ojos no eran ámbar, sino oro fundido ardiendo con una inteligencia puramente, aterradoramente feral. Se movió en un borrón de sombra y furia. Cruzó la distancia hasta la asesina en un instante. No hubo lucha. Un momento ella estaba de pie, con la ballesta levantada. Al siguiente, el enorme lobo negro tenía su brazo entre sus mandíbulas. El crujido nauseabundo de hueso fue más fuerte que cualquier grito que ella pudiera haber hecho. Fue lanzada a un lado como una muñeca descartada, su cuerpo aterrizando en un montón roto contra un roble. Los lobos negros restantes, sintiendo el cambio en el poder primordial, se giraron y huyeron hacia el bosque, con las colas entre las patas. El gran lobo negro se quedó jadeando en el centro del claro, la sangre goteando de su hocico. Sus ojos dorados barrieron el área, evaluando antes de posarse en mí. Ronin, de nuevo en forma humana y agarrándose el costado ahora curado, inclinó la cabeza. Mi rey. Pero el rey no lo miró a él. La mirada del lobo estaba fija en mí, en mi rostro, mis manos. La imposible curva de mi vientre.
La cruda furia animal en sus ojos se extinguió, reemplazada por algo tan vasto, tan vulnerable, que me robó el aire de los pulmones. Dio un paso hacia mí, luego otro. Su enorme cabeza se inclinó, las fosas nasales dilatadas mientras su olor marcaba el aire a mi alrededor. El olor de mi miedo, mi magia, mi embarazo. Gimió, un sonido suave y roto, completamente en desacuerdo con la criatura monstruosa que acababa de terminar una vida sin esfuerzo. Luego el aire brilló. La forma del lobo se difuminó, se contrajo y se remodeló, y Callan se arrodilló ante mí en la hierba manchada de sangre. Estaba descalzo, vistiendo solo unos pantalones rotos. Estaba más delgado, demacrado, como si hubiera estado ardiendo por dentro. Su cabello estaba revuelto, su barba sin recortar, y estaba llorando. Lágrimas silenciosas abrían caminos a través de la mugre de sus mejillas. Sus manos se levantaron temblando violentamente, flotando justo sobre mi estómago, con miedo de tocar. Lyra, ahogó. Mi nombre, una oración, una maldición, un salvavidas. Estás viva. Sus ojos, esos hermosos ojos ámbar, recordé, estaban destrozados. Contenían un universo de dolor. Tú eres, tú. Él no pudo decirlo. Su mirada estaba fija en la prueba innegable de nuestro hijo, nuestros hijos. No pude hablar. La visión de él, roto y arrodillado, destrozó la última de mis paredes defensivas. Toda la ira, la traición, los meses de dolor solitario, se derrumbaron ante esta verdad cruda e innegable. Su angustia era tan real como la mía. Lentamente, tomé una de sus manos temblorosas, la coloqué firmemente sobre mi vientre, donde un pequeño pie pateó en ese mismo momento, no una sino dos veces, en rápida sucesión desde lados opuestos. El aliento de Callan se detuvo. Lo sintió. Sus ojos volaron a los míos, abiertos con asombro y una alegría naciente y desgarradora. Un hijo, susurró. Nuestro hijo. Hijos, susurré de vuelta, mi propia voz ronca por las lágrimas que ya no podía contener. Su rostro se contorsionó, inclinó la cabeza, su frente presionada contra mi abdomen, sus hombros temblando con sollozos silenciosos y desgarradores. El poderoso rey Alfa, de rodillas no por un enemigo, sino por el toque de sus hijos nonatos. Después de un largo momento, levantó la vista, su expresión cruda. ¿Por qué? La única palabra contenía océanos de confusión y dolor. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué huiste? La pregunta, hecha con tal genuina perplejidad, reavivó una chispa de mi antigua herida. Retiré mi mano. Decírtelo, Callan, ¿cuándo debería haberlo hecho? ¿Debería haberme abierto paso entre la multitud que vitoreaba después de que elegiste a otra? ¿Debería haber enviado una nota a tus aposentos nupciales? Él se encogió como si lo hubieran golpeado. Yo no la elegí. Nunca lo haría. Te vi. El grito me desgarró. Meses de agonía contenida finalmente desatados. Estaba allí, escondida en la galería como el secreto que era. Te vi tomar su mano. Te vi mirarla con nada, sin ningún sentimiento. No me buscaste. Ni siquiera dudaste. Él se puso de pie, su propia angustia retorciéndose en frustración, porque yo no estaba en mi propia mente. Lyra, mi lobo estaba encadenado, mi voluntad envenenada. Yo era una cáscara vacía esa noche. ¿Crees esto? Gesticuló salvajemente hacia sí mismo, hacia el claro, hacia el reino en confusión. ¿Crees que algo de esto fue mi elección? Despertar con un lazo gritando en mi pecho,
un lazo que habías roto al desaparecer. Pasar cada momento desde entonces, destrozando el mundo, buscándote, solo para que mi propio consejo susurrara que me había vuelto loco. Se pasó una mano por el cabello, su voz bajando a un áspero y roto susurro. ¿Tienes idea de lo que es sentir que tu pareja, tu verdadera pareja, desaparece de la faz de la tierra? Sentir el lazo estirarse y deshilacharse, pero nunca romperse. Una tortura constante. Saber en tu alma que está viva y llevando a tu hijo, pero no tener idea de dónde o si siquiera quiere ser encontrada. Su vulnerabilidad era un arma más poderosa que cualquier ira. Me desarmó por completo. El lazo, yo también lo había sentido. La quemadura que no se desvanecía, la presencia fantasma, los sueños. Pensé que me habías abandonado. Dije. La lucha se drenaba de mí, dejando solo agotamiento y un dolor profundo y punzante. Pensé que todo entre nosotros era una hermosa mentira que contaste para pasar el tiempo. Colin acortó la distancia entre nosotros en dos zancadas. Sus manos, aún temblorosas, se levantaron para acunar mi rostro. Su tacto era febril, desesperado. «Mírame», ordenó suavemente. «Mírame a los ojos, Lyra. Ve la verdad. Tú eres mi pareja, mi verdadera pareja. El lazo te reconoció antes de que yo tuviera el coraje de hablarte. ¿Crees que cambiaría eso por cualquier corona, cualquier alianza, cualquier poder en este mundo o el siguiente?» Un sollozo brotó de mi garganta. Las paredes se habían ido. La represa se rompió. Las lágrimas llegaron, calientes e implacables. Me atrajo a sus brazos con cuidado, consciente de mi vientre, y me abrazó mientras yo lloraba contra su pecho. Me abrazó como si yo fuera la cosa más frágil y preciosa de todos los reinos, susurrando mi nombre una y otra vez en mi cabello. Te esperé esa noche, lloré en su piel. Tenía las palabras listas. Colin, vamos a tener un hijo. Las practiqué. Él me acunó suavemente. Oh, mi corazón, mi valiente y hermoso corazón. Lo siento mucho por haberte fallado. Permanecimos allí en el claro en ruinas, rodeados por la evidencia de la violencia, aferrándonos el uno al otro, mientras las primeras estrellas comenzaban a perforar el cielo crepuscular. Fue Ronin quien rompió el momento, su voz grave. Mi rey la asesina. Era Selene Frostal, la hermana menor de Serafina. Colin se quedó muy quieto. La ternura en sus ojos se endureció en algo letal. El aire se volvió frío a su alrededor. Entonces es la guerra, dijo. Las palabras planas, finales. Han intentado asesinar a mi reina y a mis herederos. No hay vuelta atrás. Él me miró, su mano volviendo a descansar sobre mi vientre. Intentaron quitarme todo, mi voluntad, mi pareja, mi futuro. Quemaré la casa Frostale hasta los cimientos antes de permitir que te amenacen de nuevo. Un coro de aullidos se alzó en la distancia. No un sonido lastimero, sino un grito de reunión. Docenas de voces, cientos convergiendo. Tus lobos, dijo Ronin, responden a tu llamada. Colin asintió, su máscara real asentándose sobre sus facciones, aunque sus ojos nunca perdieron su dulzura cuando me miraban. Regresamos a Silverwood esta noche. Los velos de escarcha responderán por su traición antes de la luna llena. Él me miró, una pregunta en su mirada, no una orden, una súplica. Pensé en la nota del asesino. Complicaciones. Pensé en Martia, la vieja enfermera que había sido amable conmigo. Pensé en el reino desgarrándose, y pensé en los dos corazones latiendo al compás del mío. Puse mi mano sobre la suya en mi vientre. Juntos, dije. Él se inclinó, presionando su frente contra la mía.
Siempre prometió. Desde este aliento hasta el último, me ayudó a subir a su enorme caballo negro, montando detrás de mí, sus brazos una jaula segura alrededor de mí y de nuestros hijos. Mientras cabalgábamos hacia la oscuridad creciente, el ejército de lobos leales fluyendo a nuestro alrededor como un río vivo de pelaje y fidelidad. Me recosté en su calor. El lazo entre nosotros, ya no una fuente de dolor, zumbaba con una nueva y tentativa frecuencia. No estaba aún completo. Todavía estaba cicatrizado, todavía crudo. Pero por primera vez desde aquella horrible noche en el gran salón, se sentía como una promesa. Y adelante, las luces de la fortaleza de Silverwood brillaban en el horizonte, un faro de un hogar del que había huido, un trono que nunca había querido, y una guerra que ahora tendríamos que enfrentar juntos. La cabalgata a Silverwood fue un borrón de viento, cascos atronadores y la sinfonía de aullidos de los lobos del rey. Yo existía en una burbuja de la calidez de Kalin y el bajo y constante zumbido del lazo, que ahora se sentía menos como una herida y más como un hilo de oro que nos unía de nuevo. Él hablaba poco, pero su presencia era una seguridad constante. Su mano nunca abandonaba mi cintura. Su barbilla descansaba en mi cabeza. Su lobo, tan cerca de la superficie, era una fuerza palpable de furia protectora hirviendo justo debajo de su piel. No cabalgamos durante 3 días. Cabalgamos durante la noche, una marea implacable de poder que avanzaba hacia la capital. Los lobos del rey abrieron caminos a través de los bosques, su voluntad colectiva doblando el propio paisaje a nuestra velocidad. Cuando el amanecer tiñó el cielo oriental de un rosa pálido, la silueta extensa de la ciudad de Silverwood apareció a la vista. Pero la vista que nos recibió me robó el aliento. Columnas de humo negro y espeso se elevaban en el aire de la mañana desde varios distritos dentro de las murallas. La gran bandera que debería haber ondeado sobre la puerta principal, el lobo plateado rampante sobre un campo de azul medianoche, había desaparecido. En su lugar, ondeando al viento, había una bandera de blanco helado, con un solo cristal azul y austero, el estandarte del velo de escarcha. No, Ronin exhaló a nuestro lado, su rostro ceniciento. No se atreverían a un golpe completo. Se han atrevido, dijo Kalin, su voz un gruñido bajo y peligroso que vibró en mi espalda. Han tomado mi ciudad. Un explorador en un caballo espumoso galopó hacia nosotros, deslizándose de la silla para arrodillarse en el barro. Mi rey, se movieron a medianoche. Lord Frostell tenía aliados dentro de la guardia de la ciudad. Las puertas fueron abiertas desde dentro. Él tiene el torreón. Se ha declarado Lord Regente, citando su mente inestable como motivo. Ha nombrado reina a Sarafina. El brazo de Kalin se apretó a mi alrededor. Mi gente, rehenes. Sire, jadeó el explorador. Aquellos que permanecieron leales, sirvientes, guardias, miembros del consejo que se negaron a jurarle lealtad. 37 almas. Serán ejecutados al mediodía de hoy en la plaza principal como lección. Un nudo frío se formó en mi estómago. ¿Quiénes?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Los ojos del explorador se posaron en mí, llenos de lástima. Se llevaron a Marta, mi señora, la vieja enfermera del ala real. Ella fue la primera en su lista. Marta. Su nombre fue un puñetazo en mi corazón. Ella había sido quien me encontró llorando en un pasillo después del cruel comentario de una mujer noble. Me había traído leche con miel y susurrado: el valor de una mujer no está en su nombre, niña, sino en la fuerza de su corazón. Ella lo había sabido, creo, sobre Kalin y yo. Nunca había dicho una palabra,
Solo me había dado amables sonrisas y mantas extra. Tenemos que salvarlos, dije, girando en la silla para mirar a Kellen. Su rostro era una máscara de piedra, pero sus ojos eran oro fundido. Lyra, no puedes entrar a esa ciudad. Si te capturan, si no hacemos nada, 37 personas mueren por su lealtad a ti. Lo interrumpí. Un fuego que no sabía que aún poseía se encendió en mi pecho. No tendré la sangre de Marcia en mis manos, porque fue amable con una sirvienta. Tenemos que intentarlo. Vi la guerra en sus ojos, la necesidad del alfa de proteger a su pareja, luchando con el deber del rey para con su pueblo. Me miró, a la determinación en mi rostro y algo en su expresión cambió. Una luz feroz y orgullosa brilló en las profundidades doradas. «Eres extraordinaria», murmuró, para que solo yo pudiera escuchar. Luego levantó la voz, dirigiéndose al mar de lobos y guerreros montados a nuestras espaldas. Los velos de escarcha creen que han ganado. Creen que se sientan seguros en un trono robado detrás de muros robados. Su voz se alzó, impulsada por su voluntad alfa, sonando clara y desafiante. Se equivocan. Un gruñido unificado se alzó del ejército, un sonido de furia primigenia. Hoy recuperamos lo que es nuestro. Hoy les mostraremos a estos traidores lo que sucede cuando se amenaza a la pareja de un rey, a sus herederos y a su manada leal. Por Silverwood. El rugido que respondió fue ensordecedor. Por Silverwood. El ejército se convirtió en una avalancha. Golpeamos las defensas exteriores de la ciudad como una fuerza de la naturaleza. Los soldados de Frostal en la puerta no estaban preparados para el poder puro y frenético de un alfa reclamando a su pareja y su hogar. Kalin luchaba a la cabeza, un torbellino de gracia letal, su espada un borrón de plata. Yo estaba en un bolsillo protector de sus guardias más élite, pero vi suficiente. Vi la lealtad en los ojos de sus lobos mientras destrozaban al enemigo. Vi que la propia tierra, que según se decía se había enfermado bajo su dolor, pareció recuperarse. Las vides se retorcieron alrededor de los estandartes de Frostvale, derribándolos. Los pájaros se abalanzaron sobre los rostros de los invasores. Era como si el espíritu del reino luchara junto a su rey. En 2 horas nos abrimos paso hasta la base del torreón. Las grandes puertas estaban atrancadas, pero fue la escena en la plaza que las precedía lo que me heló la sangre en las venas. Una plataforma elevada, 37 figuras arrodilladas, cabezas inclinadas, guardias con hachas de pie detrás de ellas, y en un trono erigido apresuradamente en los escalones del torreón, se sentaba Lord Corvus Frostfile con Sarafina de pie a su lado, su rostro una máscara de frío triunfo. Un mensajero corrió hacia Kalin, con el rostro sombrío. Mi rey, los términos de Frostvale, dice que, si no se entrega a su justicia, ejecutará a los rehenes uno por uno, empezando por la anciana. Kalin gruñó, dando un paso adelante. Ronin le agarró el brazo. «Es una trampa, Sire. En el momento en que salga, los arqueros lo derribarán». «Si no lo hago, Martia muere», gruñó Kalin. Observé a Martia, su cabeza canosa erguida incluso en la derrota. Ella me había mostrado coraje. Ahora era mi turno. Antes de que nadie pudiera detenerme, me deslicé del caballo. Caminé junto a Kalin, junto a Ronin, hacia el espacio abierto entre nuestras fuerzas y la plataforma. «Lyra, no». El rugido de terror de Kalin fue algo físico. Seguí caminando, mi corazón martilleando contra mis costillas, mis manos apretadas contra mi vientre. Me detuve a mitad de camino, a la vista de todos. Levanté la voz y no tembló. Lord Frostville. El sonido se propagó en el repentino silencio sepulcral. Todos los ojos se volvieron hacia mí.
Corvus Frostville se inclinó hacia adelante, sus rasgos afilados y crueles grabados con sorpresa. La helada compostura de Serafina se resquebrajó en una mirada de puro odio venenoso. «Soy Lyra», declaré, «la mujer que envenenaste a un rey para borrar, la mujer cuyos hijos llamaste complicaciones a ser limpiadas». Un murmullo corrió por la multitud, tanto de Frostvales como de los nuestros. ¿Quieres que el rey se rinda? Te ofrezco un premio mejor. Extendí mis manos ligeramente, indicando mi cuerpo hinchado, la verdadera pareja del rey y sus herederos nonatos. Tómame. Deja ir a los rehenes. El silencio que siguió fue absoluto. Luego el caos estalló detrás de mí. El rugido de negación de Kaelin sacudió la plaza, pero los ojos de Frostfell brillaron con malicia calculadora. Lo vio al instante. Un heredero vivo era una amenaza, pero un heredero vivo en sus manos era el arma definitiva. Un intercambio intrigante, respondió él, su voz suntuosa. El rey sentimental haría cualquier cosa por ti. Muy bien, ven adelante, muchacha. Sola. Lyra, no te atrevas. La voz de Kaelin era cruda, suplicante. Me volví y lo miré por última vez. Vertí cada gramo de mi amor, mi confianza, mi súplica en mis ojos. Confía en mí, intenté decir sin palabras. Luego me di la vuelta y caminé hacia la plataforma, hacia el hombre que me quería muerta, mis pasos firmes sobre los adoquines. Fue la caminata más larga de mi vida. Al pasar junto a la fila de rehenes, Martia captó mi mirada. Las lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas, pero me dio el más tenue y orgulloso asentimiento. Manos ásperas me agarraron en el momento en que estuve a su alcance. Los guardias de Frostale me ataron las muñecas. Fui arrastrada por los escalones y empujada de rodillas ante Corvus Frost. Él se inclinó, su aliento frío en mi cara. «Así que esta es la pequeña nada que inició una guerra», se burló. «Serás la cadena que finalmente arrastre a esa bestia loca de rodillas», asintió a su capitán. «Liberen a la chusma». Los rehenes fueron desatados, tropezando hacia las líneas de Kaelin. Martia fue ayudada a alejarse, sus ojos nunca me abandonaron. En el momento en que el último rehén estuvo a salvo, la sonrisa de Frostvale desapareció. «Ahora», dijo a sus arqueros en las murallas, «matad al rey». Pero yo ya me estaba moviendo. Mientras los arqueros se levantaban, me lancé de lado no para escapar, sino para chocar con Serafina. Caímos en un enredo de faldas. La primera descarga de flechas voló salvaje, clavándose en el suelo donde Kaelin había estado de pie. Él ya se estaba moviendo, un lobo negro una vez más lanzándose contra los guardias de Frostvale a mi alrededor. Pero Frostvale fue rápido. Me levantó de un tirón, una daga de brillante cristal de hielo, acero forjado en escarcha, mortal para nuestra especie, presionada contra mi garganta. «Un paso más, bestia, y le abro la garganta», gritó. Kaelin patinó hasta detenerse, su gruñido una promesa de muerte. El enfrentamiento mantuvo la plaza congelada, el filo frío mordía mi piel. Y entonces, desde dentro de mí, un nuevo poder se agitó. No mi luz sanadora, algo más, algo nacido del lazo de mi amor, de las vidas gemelas dentro de mí. Un poder de pura desafío protector. No lo ordené, simplemente estalló. Un pulso de energía dorada anillada con plata brotó de mi cuerpo. No fue un ataque, fue una proclamación, una declaración del verdadero lazo de pareja, del linaje real, de un amor que el veneno y la política no podían romper. La daga forjada en escarcha en mi garganta se hizo añicos,
explotando en polvo azul inofensivo. La onda expansiva lanzó a Corvus Frostveil hacia atrás, sus ojos bien abiertos por el terror aturdido. Y en las murallas, los arqueros de Frostveil gritaron, dejando caer sus arcos, agarrándose la cabeza mientras la ola de verdad y poder los invadía. En ese momento de silencio aturdido, Kaelin golpeó. Era un borrón de furia de medianoche. Cruzó la distancia antes de que Frostveil pudiera levantarse. Sus mandíbulas se cerraron no en la garganta del señor, sino en el brazo que había sostenido la daga en la mía. El sonido fue final. La batalla por la plaza había terminado. Pero mientras Kaelin volvía a su forma, tirándome a sus brazos, revisando mi cuello frenéticamente en busca de heridas, un nuevo sonido se alzó, no de la plaza, sino de lo profundo del torreón. Un estruendo profundo y resonante como el cierre de una puerta colosal. Y desde la torre más alta, una extraña luz verde enfermiza comenzó a pulsar. Sarafina, que había estado acurrucada, miró hacia la luz, y una esperanza desesperada y loca iluminó su rostro. «Es demasiado tarde», escupió, con sangre en los labios por su caída. «El corazón del invierno ya está despierto. El torreón ya no es tuyo». Kaelin y yo nos miramos. La sala del trono estaba tomada. El señor traidor derrotado, pero el antiguo corazón mágico de la fortaleza de Silverwood había sido despertado por la traición de Frostveil, y su luz era del color del veneno y la desesperación. La verdadera batalla parecía acababa de comenzar. La luz verde pulsaba desde la aguja más alta del torreón, un brillo enfermizo y rítmico que parecía latir al compás de un corazón lento y antinatural. El aire se volvió más frío, el escalofrío matutino de primavera se agudizó en un mordisco invernal. La escarcha comenzó a extenderse como una telaraña sobre los adoquines a nuestros pies. La sonrisa demente de Sarafina era un corte de triunfo en su pálido rostro. «¿Crees que has ganado?», siseó levantándose. «Has ganado un patio. El corazón del invierno ha dormido bajo este torreón durante siglos, alimentado por el linaje de los verdaderos alfas. Mi padre encontró los viejos ritos. No solo quería tu trono, tonto. Quería la fuente de tu poder. Y ahora responde a la sangre de velo de escarcha». El rostro de Kaelin estaba sombrío. Él sabía de lo que ella hablaba. Pude sentir su pavor a través del lazo, un peso frío y hundido. «El corazón es un manantial», me dijo, su voz tensa. «Une la fuerza del alfa a la tierra. Si lo han corrompido, la tierra muere con él», terminó Ronin, con expresión horrorizada. «Los cultivos fallidos, los lobos salvajes, no fue solo tu dolor, mi rey. Fue esto». La luz verde pulsó de nuevo, más fuerte. Una oleada de mareo me invadió. Una sensación de profunda equivocación que me revolvió el estómago. Los bebés se retorcieron dentro de mí, no en protesta, sino en reconocimiento. Una extraña frialdad que respondía se extendió desde mi centro. La decisión de Kaelin fue instantánea. «Ronin», asegura la ciudad, «que no salga ningún velo de escarcha. Lyra, vas a una casa segura». No, la palabra fue tranquila, pero absoluta. Puse una mano en su brazo. El lazo, Kaelin, yo también lo sentí. Esa luz daña el lazo. Es como un cuchillo frío tratando de separarnos. Y los niños lo sienten diferente. Voy contigo. Absolutamente no. Es un nexo mágico, corrompido e inestable. No te arriesgaré a ti ni a ellos. Nos arriesgas más dejándonos atrás, donde otro asesino podría encontrarnos. Contrarré la lógica del sanador, atravesando su miedo protector.
Y si este corazón está atado al linaje alfa, entonces tus herederos podrían ser la clave para calmarlo. Su mandíbula se tensó, el conflicto rugiendo en sus ojos. El lazo entre nosotros zumbó con su miedo, mi determinación y esa extraña y fría respuesta desde dentro de mi vientre. Finalmente, juró en voz baja y vehemente, te quedas detrás de mí. Al primer signo de peligro, Ronin te saca, incluso si tiene que dejarte inconsciente. ¿Entiendes? Asentí, sabiendo que no obedecería, pero aceptando sus términos por ahora. Entramos en la fortaleza. Era una tumba. Los pasillos familiares, antes bulliciosos de vida, estaban vacíos y helados. La escarcha cubría los tapices, silenciando sus vibrantes escenas bajo un velo blanco. Nuestro aliento se condensaba en el aire. El único sonido era el ominoso zumbido profundo que venía de arriba, vibrando en la piedra. Subimos, las escaleras subiendo por la aguja central. El frío se volvió tan intenso que quemaba. Kalin me atrajo cerca, compartiendo el calor de su lobo, pero incluso eso parecía disminuido. El lazo entre nosotros se sentía tenso, delgado, como si la luz verde estuviera drenando su calor. En la cima, la puerta de la cámara ritual era una losa maciza de roble antiguo, ahora cubierta de hielo. Estaba atrancada desde dentro. Kalin no dudó. Se transformó, el magnífico lobo negro, golpeando su hombro contra la puerta. La madera se astilló con un sonido como un disparo. Entramos de golpe. La cámara era circular, revestida de ventanas que deberían haber mostrado el cielo, pero en su lugar estaban llenas de esa luz esmeralda arremolinada. En el centro de la habitación estaba el estrado y en él, flotando en el aire, estaba el corazón del invierno. No era un objeto físico, sino un nexo de energía pura y concentrada. Normalmente, Kalin había dicho, brillaba con una clara luz azul plateada, del color de una luna invernal. Ahora era un verde canceroso pulsando con poder malévolo. Y de pie ante él, con las manos extendidas como si dirigiera una sinfonía de decadencia, había un hombre antiguo y marchito que no reconocí. Vestía los colores del velo de escarcha, un anciano, un hechicero. El último alfa viene, canturreó el hombre, su voz como hielo chirriante, y trae el vaso bueno. El corazón tiene sed de sangre nueva y pura para completar su transformación. Silencio, gusano, gruñó Kalin, volviendo a su forma humana, colocándose directamente entre el hechicero y yo. Has profanado una confianza sagrada. Pagarás con tu vida. El hechicero rió, un sonido seco y crepitante. Mi vida está gastada, muchacho. La he vertido en esto. La era del velo de escarcha amanece. El poder del corazón fluirá solo por nuestras venas, y la tierra se convertirá en una gloriosa perfección helada. Hizo un gesto brusco. Zarcillos de energía verde brotaron del corazón, no hacia Kalin, sino hacia mí. Se movieron como víboras, buscando la vida dentro de mí. Kalin se movió para interceptarlos, pero la energía lo atravesó como si no estuviera allí. Buscaba una magia específica, la magia del potencial, de la nueva vida, del linaje real. Los zarcillos verdes tocaron mi vientre. Agonía. Era un frío tan profundo que se sentía como fuego. Grité, cayendo de rodillas. Intentaba drenar la vida de los niños para usar su poder naciente para alimentar su corrupción. No. El rugido de Kalin sacudió la torre. Se lanzó contra el hechicero, pero el viejo simplemente agitó una mano. Un escudo de hielo sólido se formó, lanzando a Kalin hacia atrás con fuerza brutal. Se estrelló contra la pared, el hielo agrietándose por el impacto. Pude sentir su dolor, su rabia, su terror por nosotros.
Una tormenta caótica a través del lazo. Pero bajo mi propia agonía, la frialdad dentro de mí se agitó de nuevo. No una defensa, una respuesta. Mis hijos no eran solo víctimas pasivas, eran del linaje alfa. Su magia, no nacida en informe, era de la misma fuente que el corazón. No lucharon contra el frío. Le hablaron. Dejé de gritar. Me concentré hacia adentro, más allá del dolor, en las dos chispas de vida dentro de mí. No tenía poder para luchar contra esto, pero yo era su madre. Yo era su conducto. Podía darles una voz. Apreté mis manos contra mi vientre, mis lágrimas congelándose en mis mejillas. No les envié mi luz sanadora. Les envié mi amor. Les envié imágenes de la fuerza de su padre, de los bosques verdes de Silverwood, de corazones cálidos y guaridas seguras. Les envié la verdad del lazo entre Colin y yo, un lazo del que nacieron. Este frío es una mentira, le susurré con mi alma. Muéstrale la verdad. La respuesta no fue un estallido de poder, fue un cambio en la frecuencia, una nota pura y clara como una campana de plata que sonó desde mi centro. Era el sonido de la inocencia, del potencial, de un reclamo legítimo. La luz verde en la habitación vaciló. Los zarcillos de energía que tiraban de mis hijos aflojaron su agarre. El hechicero tropezó, su concentración rota. ¿Qué es esto? Imposible. La nota clara de plata creció, resonando con las propias piedras de la fortaleza. Chocó con el tétrico zumbido verde del corazón corrompido, y lentamente la luz verde comenzó a desentrañarse. En su núcleo, una mota de azul plateado luchaba por liberarse. Kaylin lo vio. Se levantó, sus ojos fijos en ese núcleo de luz pura dentro de la corrupción. No atacó al hechicero. Caminó junto a él hacia el corazón. Él mismo. Levantó las manos, no en agresión, sino en súplica, en reclamo. Soy Kaylin, su voz alfa llenando la cámara, entrelazándose con la nota plateada de nuestros hijos. Hijo de Arion, sangre del primer lobo, verdadero alfa de Silverwood. Este corazón es mío para custodiar. Esta tierra es mía para proteger. Harás caso a tu maestro. Él vertió su voluntad, su amor por su tierra y su gente, y su desesperado y consumidor amor por mí y nuestros hijos en el corazón. La nota plateada desde dentro de mí y el poder de su reclamo se encontraron. La cáscara verde corrupta se hizo añicos como cristal. Una ola de luz azul plateada, cegadora y hermosa explotó hacia afuera. Fue limpiadora, curativa, absoluta. Bañó al hechicero, dio un último chillido, no de dolor sino de desesperación, mientras el trabajo de su vida se disolvía en nada y se desmoronó hasta convertirse en polvo. La luz bañó a Kalin, a mí, empapando las piedras de la fortaleza, fluyendo a través de las ventanas y por la tierra de abajo. La escarcha antinatural retrocedió. La calidez de la verdadera primavera regresó al aire. El zumbido se había ido, reemplazado por un silencio profundo y pacífico. Kalin estuvo a mi lado en un instante, abrazándome. Lyra, ¿estás herida? ¿Los bebés? Estaba temblorosa, exhausta, pero el frío invasivo se había ido. En su lugar había una profunda y pacífica calidez. El lazo entre nosotros ya no era delgado y tenso. Era un río rugiente de luz plateada, más fuerte que nunca, vibrando con el nuevo poder puro del corazón recuperado. Y dentro de mí, las dos pequeñas vidas estaban tranquilas, pacíficas, como si durmieran después de un gran esfuerzo. Están a salvo, susurré, hundiendo mi rostro en su cuello. Todos estamos a salvo. Él me abrazó, su propio cuerpo temblando de alivio.
Habíamos reclamado el trono, derrotado a los traidores y purificado el corazón del reino. Pero mientras miraba por encima del hombro de Kalin, la ahora suave luz plateada pulsando en el centro de la habitación, supe que nuestro viaje no había terminado. Habíamos salvado Silverwood. Ahora teníamos que gobernarlo juntos. Los días que siguieron fueron un torbellino de secuelas. La luz purificadora del corazón del invierno había barrido Silverwood como una marea sanadora. Los leales a Velo de Escarcha, su voluntad rota con el fin de la corrupción, se rindieron en masa. Los cultivos fallidos en el este mostraron los primeros brotes verdes. Los informes de lobos salvajes cesaron. La tierra misma suspiró de alivio. Pero dentro del castillo, el trabajo apenas comenzaba. Kalin era una tormenta de actividad, celebrando consejo, dispensando justicia, reconstruyendo la confianza. Lord Corvus Frostveil, con el brazo perdido, fue encarcelado para esperar un juicio formal. Sarafina, rota y silenciosa, fue confinada a las mazmorras. El destino de la casa Frostal sería decidido por las manadas reunidas, un ajuste de cuentas que remodelaría las alianzas del reino. Fue instalada en las cámaras reales, no en las habitaciones más pequeñas del aprendiz de sanador, sino en la espaciosa suite contigua a la del rey Alfa. Era abrumador. Tapices que representaban batallas legendarias, muebles tallados en madera oscura antigua, un balcón que daba a toda la ciudad. Los sirvientes se movían con una eficiencia silenciosa, tratándome con una diferencia que me erizaba la piel. Ya no era Lyra, era mi señora, su gracia, pronto a ser reina. El peso de ello era una presión física. Pasaba mis días en un extraño limbo. Kalin, desesperado por mantenerme a salvo, insistía en que descansara. Estaba atormentado por la imagen de los zarcillos verdes del hechicero atacándome. Había guardias apostados en cada puerta. No debía caminar por los jardines sin escolta. La libertad que había conocido, incluso en el exilio, se había ido. El lazo entre nosotros, aunque fuerte, también era una nueva fuente de tensión. Podía sentir su ansiedad constante y latente, una protección tan feroz que rozaba la posesión. Venía a mí tarde por la noche, oliendo a tinta y preocupación, y me abrazaba como si pudiera desvanecerme. Casi te pierdo, murmuraba en mi cabello, su voz ronca. No puedo, no lo arriesgaré de nuevo. Entendí su miedo, pero me ahogaba en seda y piedra. Mi cuerpo, pesado con los gemelos, ansiaba movimiento. Mi espíritu, acostumbrado a la utilidad, se marchitaba en el lujo ocioso. El conflicto llegó a un punto crítico una tarde. La abuela Marin, la partera de Willowbrook, había sido traída al castillo por mi insistencia para atender el parto. Me encontró mirando apáticamente por la ventana del balcón. «Niña», dijo, su voz como hojas susurrantes, «esta jaula dorada te está poniendo pálida. Una reina que no puede respirar no es una reina en absoluto». Justo entonces entró Kalin, con el ceño fruncido por alguna disputa del consejo. Nos vio a Marin y a mí, y sus ojos parpadearon con suave desaprobación. «Lyra debería estar descansando», dijo, no con unkindness, pero con firmeza. Los médicos ven un recipiente para herederos. Marin espetó, sus viejos ojos agudos. Yo veo a una mujer con manos de sanadora y corazón de guerrera ablandándose por la inacción. Necesita el sol, necesita hierbas. La mandíbula de Kalin se apretó. No es seguro. Los velos de escarcha pueden tener simpatizantes. No soy una muñeca de porcelana para ser guardada, Kalin. Las palabras brotaron de mí, impulsadas por semanas de frustración. Sobreviví a asesinos en un nexo mágico corrompido. Ayudé a salvar tu reino.
Ciertamente puedo caminar a los jardines reales sin que el mundo se acabe. Él se encogió. El lazo se encendió con su sorpresa y su propio miedo reprimido. ¿Crees que hago esto para controlarte? Cada momento que estás fuera de mi vista, veo ese virote de ballesta. Veo esa luz verde en tu piel. Mi lobo me araña para encerrarte donde nada pueda tocarte nunca más. Su confesión desnudó su terror. La ira se desvaneció de mí, reemplazada por una comprensión dolorosa. Ambos éramos prisioneros, yo del protocolo, él del miedo. Caminé hacia él, tomando sus manos tensas entre las mías. Kalin, dije suavemente, tu lobo necesita saber que soy fuerte. No solo protegida, sino fuerte. Si me escondes, le dices al reino. Le dices a tu lobo que tu pareja es una debilidad. ¿Es eso lo que soy? Sus ojos buscaron los míos, la lucha evidente en su rostro. Eres mi mayor fuerza y mi vulnerabilidad más aterradora. Entonces déjame ser fuerte, supliqué. Déjame ser Lyra, la sanadora. Déjame atender a los heridos del golpe. Déjame caminar por los jardines y planear una guardería que no sea solo una fortaleza. Déjame ser tu reina, no tu secreto. Por un largo momento se quedó en silencio. Luego soltó un aliento tembloroso y sentí que su determinación cambiaba a través del lazo. No una rendición, sino una tregua. Los jardines, concedió, con 2 guardias, y la enfermería. Puedes visitarla durante 1 hora cada día con Ronin. Fue con comienzo, una pequeña grieta en la jaula. A la mañana siguiente, entré en la enfermería del castillo por primera vez desde mi regreso. El olor a antiséptico y hierbas era como volver a casa. Los guardias heridos, aquellos que habían luchado por nosotros, me miraron no con deferencia distante, sino con curiosidad y un respeto incipiente. No ordené, pregunté. Traje vendas. Preparé un té para aliviar el dolor con mis propias manos. Les hablé, aprendiendo sus nombres, sus historias. Los susurros comenzaron a cambiar. No la pareja secreta, sino la reina sanadora. Kalin me visitó allí al final de mi hora. Se detuvo en el umbral, observándome vendar la mano quemada de un soldado con una suave eficiencia. Sentí su mirada y a través del lazo no sentí ansiedad, sino una lenta y cálida oleada de orgullo. Esa tarde nos sentamos juntos en mi sala. Él tenía una pila de pergaminos, pero los apartó. El Consejo de Ancianos, dijo, está exigiendo una coronación formal para ti antes de que nazcan los gemelos para solidificar el linaje. Mi corazón tartamudeó. Una coronación, una declaración pública ante todo el reino. El recuerdo de la última ceremonia que presencié en el gran salón amenazó con surgir. Un fantasma de traición. Kalin lo vio en mi rostro. Se acercó a la mesa, su mano cubriendo la mía. Esto será diferente, juró, su voz feroz. Esto será una verdadera posesión, una unión ante la luna y el reino. Nuestro lazo está completo en espíritu, pero la gente necesita verlo. La ley necesita reconocerlo. Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Dentro, anidada en seda oscura, había una corona, pero no era la pesada diadema enjollada de la reina Alfa. Era una delicada diadema de plata tejida con una sola piedra lunar, en forma de lágrima, que brillaba con una suave luz interior. Esta perteneció a mi abuela, dijo, su voz áspera. Ella era una sanadora como tú. Decía que la corona de una reina no debía pesarle, sino recordarle la luz que debe llevar. Las lágrimas llenaron mis ojos. Era perfecta. Era un reconocimiento de quién era yo, no de quién querían que fuera. Quiero que Martia esté allí, dije. Mi voz y Ronin y la abuela Marín.
Una sonrisa real y cálida tocó sus labios por primera vez en días. Tu corte, mi reina, será quien quiera que desees que sea. Esa noche, mientras yacíamos juntos, su mano apoyada en mi vientre donde dormían los gemelos, el futuro se sentía menos como una carga y más como un camino que estábamos labrando juntos. La coronación se cernía, una perspectiva desalentadora, pero las sombras del pasado retrocedían. El miedo en el corazón de Colin estaba siendo lentamente reemplazado por la confianza, y el amor en el mío estaba echando raíces profundas y fuertes en el suelo de esta nueva vida incierta. Estábamos aprendiendo el peso de la corona no como una fuerza aplastante, sino como un equilibrio que encontrar juntos. El gran salón de Silverwood estaba lleno de nuevo, pero el aire era completamente diferente. No había tensión de cálculo político ni expectativa sofocante. En cambio, un silencio reverente y esperanzado se cernía sobre las manadas reunidas. La luz del sol se filtraba por las altas ventanas, iluminando motas de polvo que danzaban como oro. Me paré en una antecámara, mis manos temblando. Vestía un vestido de un profundo azul medianoche, de corte simple, pero tejido con hilos de plata que captaban la luz como estrellas distantes. En mi cuello llevaba el relicario de mi madre, y en mi frente descansaba la delicada diadema de plata. La abuela Marín se preocupaba con mi velo, una cascada pura de gasa plateada. «Respira, niña», murmuró. «Esos bebés necesitan aire, y tú también». Marcia estaba a su lado, sus ojos brillantes de lágrimas. «Pareces una reina de los viejos cuentos». Una verdadera reina. Ronin entró, resplandeciente en una armadura formal de beta. Me ofreció su brazo. «El rey espera a su corazón», dijo, su habitual brusquedad suavizada. Las puertas se abrieron, la multitud se volvió como una sola. Los vi entonces, no como una masa anónima y juzgadora, sino como individuos, guerreros a los que había atendido en la enfermería asintieron respetuosamente. Los ancianos observaron con aprobación cautelosa. Los plebeyos de la ciudad, a quienes se les permitió la entrada para este día histórico, miraron con abierta curiosidad y esperanza. Y al fondo, en el estrado, estaba Colin. Vestía el negro y la plata de su posición, pero lo llevaba de manera diferente. El hombre rígido y atormentado de la elección había desaparecido. En su lugar estaba un rey, con los hombros rectos pero no rígidos, su rostro solemne pero vivo de emoción. Sus ojos ámbar encontraron los míos en el momento en que aparecí, y el lazo entre nosotros se encendió, un sol privado y brillante en el centro del espectáculo público. Caminé. La sala estaba tan silenciosa que podía oír el suave susurro de mi vestido sobre la piedra, la cadencia constante y reconfortante de los pasos de Ronin a mi lado. No miré los rostros, mantuve mis ojos en Colin. Él era mi ancla. Cuando llegué al estrado, Ronin hizo una reverencia y se retiró. Colin bajó los 2 escalones para encontrarse conmigo. Tomó mis 2 manos en las suyas, su tacto cálido y seguro. El anciano mayor, el mismo que había oficiado la elección, dio un paso adelante, pero su semblante había cambiado. Parecía más viejo, más sabio y profundamente arrepentido. «Gente de Silverwood», su voz resonó clara y fuerte. «Nos reunimos no por una alianza política, sino por una verdad negada por mucho tiempo. No somos testigos de una elección, sino de una posesión que fue escrita en las estrellas antes de que cualquiera de nosotros respirara». Se volvió hacia Colin. «Rey Alfa, ¿declaras ante estos testigos y bajo los ojos de la luna a esta mujer Lyra como tu verdadera e indeleble pareja?» La voz de Colin fue un retumbo bajo y poderoso que llenó cada rincón del salón. «Sí, ella es la verdad de mi corazón.
el ancla de mi alma. La declaro ante todos mi única y exclusiva pareja. El anciano se volvió hacia mí. Lyra, ¿aceptas ante estos testigos y bajo los ojos de la luna a este lobo como tu verdadera e indeleble pareja para estar a su lado en la luz y la sombra, para compartir la carga de la corona y la alegría del corazón? Miré a los ojos de Kalin, vi nuestro pasado, las sonrisas secretas, el dolor compartido, la terrible separación. Vi nuestro presente, el miedo, la lucha, la confianza incipiente, y vi nuestro futuro, incierto, desalentador, pero nuestro. Mi voz, cuando salió, no vaciló. Sí, él es mi fuerza y mi consuelo. Lo acepto a él y acepto mi lugar a su lado. El anciano asintió. Luego, por las leyes ancestrales de nuestra especie y por la verdad primordial del lazo que ni siquiera el veneno pudo romper, os proclamo verdaderas parejas, rey y reina, dos corazones, un reinado. Levantó las manos. Que el lazo quede sellado para que todos lo vean. Este era el momento, la culminación pública del lazo, no en un claro privado del bosque, sino aquí, a plena luz del día, ante todo el reino. Las manos de Kalin se levantaron para acunar mi rostro. Sus pulgares rozaron mis mejillas. No había vacilación, ni vacío en sus ojos, solo un amor tan profundo que era aterrador en su intensidad. Se inclinó y me besó. No fue un casto roce ceremonial de labios. Fue un beso de posesión, de promesa, de gratitud desesperada y de amor feroz e imperecedero. El lazo, ya fuerte, cantó. Fue una cuerda golpeada en el tejido del mundo, una vibración de puro poder dorado que se extendió desde nosotros en una ola visible de luz cálida. La multitud jadeó al pasar a través de ellos, una sensación de rectitud, de paz, de una cosa rota hecha entera. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirando con dificultad, el salón permaneció en un extraño silencio por un momento. Luego, un único aullido se alzó desde atrás. Era Ronin, con la cabeza echada hacia atrás, su voz llena de alegría y lealtad. Otro se unió, luego otro. En segundos, el gran salón se llenó de una sinfonía de aullidos, no de luto o guerra, sino de celebración. Una manada unida dando la bienvenida a su verdadera reina. Kalin me mantuvo un brazo alrededor, girándonos para enfrentar a su gente. Su sonrisa era radiante, victoriosa. «Gente de Silverwood», gritó, su voz resonando con poder alfa y pura felicidad. «Les presento a su reina, Lyra de Silverwood». Los aullidos se convirtieron en un rugido de júbilo que sacudió los cimientos mismos de la fortaleza. Me quedé allí, mi mano en la suya, la corona ligera sobre mi frente, rodeada por el sonido ensordecedor de la aceptación. El fantasma de la chica que había observado desde las sombras finalmente descansó. En su lugar se erguía una reina. La fiesta que siguió fue un borrón de música y luz. Me senté al lado de Kalin en la mesa alta no como una decoración, sino como una compañera. Me consultaba en voz baja sobre puntos de conversación, me presentaba a dignatarios extranjeros con un orgullo palpable. Hablé con agricultores sobre rotaciones de cultivos, con sanadores sobre la consolidación de la herboristería. Seguía siendo Lyra, pero era Lyra la reina. A medida que la noche avanzaba, un dolor agudo y familiar se apretó en mi espalda baja. Me moví en mi asiento, tratando de aliviarlo. La abuela Marín, sentada cerca con Martia, captó mi mirada. Sus cejas se fruncieron. Me dio una sutil mirada interrogante. Le di un pequeño, casi imperceptible asentimiento. Los gemelos, como si sintieran la culminación del viaje de sus padres,
Habían elegido esta noche de todas las noches para comenzar el suyo. La coronación había terminado. Un nuevo capítulo comenzaba, y estaba comenzando justo ahora. El dolor era un puño familiar apretándose en lo más profundo, pero esta vez era diferente. Llevaba el peso de la ceremonia, de la culminación. La abuela Marín estuvo a mi lado en un instante, su mano nudosa en mi brazo. «La fiesta ha terminado para usted, mi reina», murmuró, su voz baja pero firme. «Es la hora». Colleen, a mitad de una risa con un señor fronterizo, sintió el cambio a través del lazo. Su sonrisa se desvaneció, sus ojos se fijaron en los míos, llenos de una preocupación primal instantánea. Le di un pequeño y tranquilizador asentimiento, pero mi agarre en el borde de la mesa era con los nudillos blancos. Con facilidad practicada, Marin y Marta me sacaron sin problemas de la mesa alta. Para la multitud, parecía que la nueva reina simplemente se retiraba después de un largo día. Pero la mirada de Colleen me siguió hasta que las puertas del gran salón se cerraron. Su preocupación un cable vivo en nuestro lazo. Las cámaras reales habían sido preparadas. La sala de partos no era un lugar estéril, sino un espacio cálido, iluminado por el fuego, lleno del aroma a lavanda y manzanilla. Se sentía seguro. Mientras las contracciones se asentaban en un ritmo constante y exigente, me concentré en esa sensación, en el lazo que zumbaba con la energía distante y ansiosa de Colleen, en las dos pequeñas almas dentro de mí, tan ansiosas por conocer el mundo que ya habían ayudado a salvar. Las horas pasaron en una neblina de esfuerzo y respiración guiada. Marin era un pilar de calma competencia. Martia limpió mi frente con un paño frío, susurrando historias de Colleen como un cachorro travieso. El mundo se redujo a la lucha, el dolor, la increíble y aterradora presión de la creación. Y entonces, mientras los primeros indicios del amanecer teñían el cielo de rosa, mi hijo entró al mundo con un llanto que no era un gemido, sino un anuncio claro y fuerte. Marin lo colocó sobre mi pecho, un bulto rojo y retorcido, con una mata de cabello oscuro y húmedo. Se aquietó instantáneamente al sonido de mi latido, su pequeña mano enroscándose alrededor de mi dedo. El amor que me invadió fue una fuerza física impresionante en su intensidad, pero no hubo tiempo para descansar. El trabajo no estaba terminado. Pronto las olas comenzaron de nuevo, y mi hija hizo su presencia. No se apresuró, se tomó su tiempo, como afirmando su propio camino único desde el principio. Cuando finalmente llegó, fue más tranquila. Sus ojos parpadearon para revelar un tono ámbar tan parecido al de su padre que me robó el aliento. Tenía un ligero vello plateado. Marin la colocó junto a su hermano y se volvieron instintivamente el uno hacia el otro, sus pequeñas manos encontrándose. Gemelos, un hijo y una hija, herederos al trono de Silverwood. La puerta de la cámara se abrió de golpe. Colleen estaba allí, todavía con sus ropas ceremoniales, el cabello despeinado, el rostro grabado con una noche de miedo y esperanza. Me miró a mí y a los dos bultos en mis brazos, y su poderosa figura pareció doblegarse. Cruzó la habitación en 3 zancadas, arrodillándose junto a la cama. No se acercó primero a los bebés. Presionó su frente contra la mía, su aliento saliendo en jadeos entrecortados. «Lyra», ahogó. «¿Tú estás?» «Estoy bien», susurré, exhausta, pero radiante. «Todos estamos bien». Solo entonces miró hacia abajo. Su mirada abarcó a su hijo, a su hija. La maravilla, pura y sin adulterar, transformó su rostro. Lágrimas, silenciosas y sin control, rodaron por sus mejillas. Lenta y reverentemente extendió la mano.
Acunó la cabeza de nuestro hijo con una mano masiva y con la otra acarició el cabello plateado de nuestra hija. Son perfectos, respiró, su voz ronca de asombro. Son nuestros. Se inclinó y besó mi frente, luego cada pequeña ceja. El lazo entre nosotros se hinchó, no solo con nuestro amor, sino ahora con dos nuevos hilos brillantes y hermosos. Las conexiones nacientes con nuestros hijos. Era una constelación de pertenencia. La noticia se extendió por la fortaleza como un incendio. El rey Alfa tenía herederos, gemelos. La celebración que había comenzado en la coronación se reavivó con aún mayor fervor. Pero para nosotros, en esa tranquila habitación iluminada por el fuego, el mundo era pequeño y perfecto. Colin se subió a la cama a mi lado con cuidado, y yacimos juntos, nuestros hijos acunados entre nosotros. Les dijo sus nombres, su voz un suave murmullo. Colin para el corazón inquebrantable de la gente de tu madre, y Ara para la luz sanadora que nos trajo a todos. No eran nombres de conquistadores o políticos, eran nombres de fuerza y luz, nuestras elecciones. Mientras los bebés dormían, Colin me miró, sus ojos serios. El mundo querrá cosas de ellos, dijo en voz baja. Poder, alianzas, un legado. Le toqué la cara. Tendrán esas cosas, pero primero tendrán una madre que es sanadora y un padre que es protector. Conocerán la verdad de nuestro lazo. El resto lo enfrentaremos juntos. Él asintió, acercándonos a todos. El sol naciente se derramó en la habitación, bañando a nuestra nueva familia con luz dorada. Los desafíos no habían terminado. El juicio del velo de escarcha se cernía. El negocio de gobernar un reino sanado pero cicatrizado esperaba. Pero en ese momento teníamos nuestra verdad, teníamos nuestra familia. El rey que destrozó su reino había encontrado a su reina, y juntos habían construido algo más poderoso que cualquier trono, un hogar. Las semanas que siguieron al nacimiento de los gemelos fueron un tiempo de tranquila y profunda transformación dentro de la fortaleza de Silverwood. La constante ansiedad de fondo que había plagado a Kellen desde mi regreso comenzó a aliviarse verdaderamente. Todavía nos revisaba una docena de veces al día, pero sus pasos eran más ligeros. Sus sonrisas llegaban más fácilmente. El lazo zumbaba con una nueva y asentada satisfacción, entrelazada con los brillantes y somnolientos pulsos de los espíritus de nuestros hijos. Estaba aprendiendo a ser reina y madre simultáneamente, un acto de equilibrio que me dejaba perpetuamente cansada, pero profundamente feliz. Mi corte a menudo consistía en la abuela Marín dormitando en una silla, Marta tejiendo pequeños calcetines y Ronin intentando discutir la seguridad fronteriza mientras hacía caras ridículas al bebé. No era tradicional, pero era nuestro. El juicio formal de la casa Frostale se llevó a cabo bajo la luna llena, un recuento público de sus crímenes. Colin presidió con una justicia severa e inquebrantable que silenció cualquier disidencia restante. La evidencia era innegable. El veneno, las órdenes de asesinato, el intento de corrupción del corazón, el golpe. Lord Corvus Frostfale, roto en cuerpo y espíritu, fue sentenciado a prisión perpetua en una celda sin luz, un destino que muchos consideraron peor que la muerte. Para Sarafina, Colin mostró una misericordia que sorprendió a los ancianos endurecidos. Exilio, declaró, su voz resonando en la abarrotada plaza. Eres despojada de tu nombre, tu título y tu lobo. Serás llevada a los desiertos del sur más allá de nuestras fronteras, donde el sol es implacable y la arena no recuerda a nadie.
Allí vivirás tus días como humana con solo el recuerdo de lo que traicionaste. Fue una sentencia brutal para alguien de nuestra especie tener al lobo, una parte del alma, suprimido mágica y permanentemente. Pero era vida. Fue llevada. Su belleza helada finalmente se derritió en una desesperación vacía y sin expresión. Las tierras del velo de escarcha fueron confiscadas a la corona. Sus miembros restantes se dispersaron, su poder roto. Con la amenaza extinguida, la curación del reino pudo comenzar en serio. Una tarde, Kaelin me encontró en los jardines reales. Estaba sentada en un banco calentado por el sol, Kaelin y durmiendo en un Moisés tejido a mi lado. No llevaba la diadema de plata, solo un vestido sencillo. Estaba dibujando el diseño de una nueva y más grande ala de enfermería, una que serviría tanto al castillo como a los pobres de la ciudad. Se sentó a mi lado, su presencia una calidez confortable. Observó a los gemelos dormidos durante un largo momento, una suave sonrisa en su rostro. El consejo, dijo en voz baja, ya está hablando de esponsales, alianzas comerciales a través del matrimonio cuando cumplan la edad. Una familiar ira protectora parpadeó en mí, pero mantuve la voz tranquila. ¿Y qué dice el rey? Tomó mi mano, entrelazando sus dedos con los míos. El rey dice que sus hijos no serán monedas de cambio. Serán criados para liderar, para amar a su gente y para elegir sus propios corazones cuando llegue el momento, como hizo su padre. La promesa en sus palabras alivió la tensión en mis hombros. Estábamos cambiando las cosas, no de la noche a la mañana, sino piedra a piedra. Esa noche, durante las horas tranquilas, Agra comenzó a inquietarse. Me levanté para calmarla, pero Kaelin ya estaba allí, levantándola de su cuna con una facilidad natural y gentil que aún me fascinaba. Caminó con ella hacia el balcón, murmurando palabras suaves y sin sentido. Me uní a él, sosteniendo a un Kaelin despierto contra mi hombro. La luna era una astilla plateada en un cielo salpicado de estrellas. El reino abajo estaba en paz, sus luces titilando como estrellas caídas. Solía estar aquí, dijo Kaelin suavemente, sin mirarme, su mirada en el horizonte. En esas primeras noches después de que te fuiste, el lazo era un vacío que gritaba. Pensé que el dolor me llevaría al bosque y nunca regresaría como hombre. Apoyé la cabeza en su brazo. Solía mirar la luna desde la ventana de mi cabaña. Susurré y sentir el mismo grito, pero desde la distancia. Pensé que era solo mi corazón roto. Me miró, sus ojos luminosos a la luz de la luna. Hemos llegado tan lejos de esa oscuridad. Todavía tenemos un largo camino por recorrer, dije, pragmática como siempre. Las provincias del este necesitan reconstrucción. Los ancianos del consejo están aferrados a sus costumbres. Siempre habrá quienes susurren que su rey se casó por debajo de su posición. Se volvió para mirarme de frente, su mano libre subió para acunar mi mejilla. Déjalo susurrar. Mirarán a nuestros hijos, a la fuerza de nuestro lazo, a la salud de la tierra que regresó cuando tú lo hiciste, y sus susurros morirán. No estás por debajo de mí, Lyra. Eres el cimiento sobre el que me apoyo. Eres la razón por la que este reino todavía tiene un rey. Sus palabras, tan sentidas, llenaron las últimas grietas ocultas en mi alma. Los últimos fragmentos de la inseguridad de la sirvienta se derritieron. Yo era su igual en amor, en propósito, en gobierno. Kaelin arrulló suavemente, y Ayora, en los brazos de su padre, hizo un pequeño suspiro en su sueño. Nos quedamos allí, los cuatro, una nueva familia bajo la vieja luna. El pasado era una cicatriz, pero ya no sangraba. El futuro era un vasto territorio inexplorado, pero lo trazaríamos juntos.
Kellyn me dio un beso en la frente. Te hice una promesa una vez, murmuró, que te elegiría antes que a todos los reinos. Lo has hecho, dije, todos los días. Sonrió. Esa verdadera y cálida sonrisa que era solo mía, y siempre lo haré. Los primeros rayos del amanecer comenzaron a ruborizar el cielo oriental, pintando las nubes en tonos de rosa y oro. Un nuevo día, no sin desafíos, pero lleno de promesas. El rey Alfa había encontrado a su reina. El reino estaba completo. Y nuestra historia, la historia que comenzó con una desaparición y una búsqueda desesperada, apenas comenzaba. Era la historia de una sanadora y un rey, de gemelos nacidos del amor y la resiliencia, de un lazo que demostró ser más fuerte que el veneno, la política o el orgullo. Era nuestra historia, y mientras el sol se alzaba sobre Silverwood, derramando su luz dorada sobre la tierra, supe con una certeza que se asentó profundamente en mis huesos, que los mejores capítulos aún estaban por venir.